Bueno, buenas tardes, nos vamos reubicando de nuevo. Ahora tenemos un encuentro muy particular, muy interesante, que yo lo considero una realidad que era ineludible poner sobre la mesa. A veces las realidades que tenemos las estamos escondiendo debajo de la mesa, y cuando las realidades que se esconden debajo de la mesa no se afrontan algún día. Con los problemas podemos hacer muchas cosas, menos negarlos, y con la realidad tampoco. Bueno, habíamos invitado a Marcela Villares, la licenciada Marcela Villares, directora del Secretariado de Pastoral de Turismo y de Trata de la Conferencia Episcopal Argentina, y la licenciada María Francisca, directora del Departamento de Pastoral de Trata de la Conferencia Episcopal Española. El tema, como está claro, es la trata de personas, la negación de los valores del turismo, es la negación de los valores del turismo por un turismo libre de explotación y de trata. No leemos el currículum. Una tiene 14 y la otra 16. No, yo tengo 56 y ningún problema en decirlo. ¿Vos, Marifran? No, ella ahí, yo acá. Bueno, pues buenas tardes. Tanto Marcela como yo hemos decidido estructurar un poquito la intervención, aunque nos han quitado un poco de tiempo y es mucho lo que teníamos preparado. Vamos a intentar ceñirnos a lo importante. Bueno, se ha venido hablando durante todo el Congreso de Belleza y vamos a hablar de lo que es menos bello o nada bello dentro de lo que es, por ceñirlo al turismo, pero en general. Vamos a comenzar primero. Voy a exponer lo que es la trata, unos conceptos básicos y, también la trata, la explotación en el turismo desde el punto de vista sexual y trabajo laboral. Y, también abordaremos un poquito la prevención, si nos da tiempo, y la mirada de la Iglesia, creo que no nos va a dar. Antes de comenzar la exposición, yo quiero traer aquí a esta sala a tantas y tantas personas que en este momento están siendo esclavizadas y sufren la trata de seres humanos. No se trata de cifras, no se trata de números, se trata de personas detrás de las cuales hay mucho sufrimiento, mucho dolor y merecen nuestro máximo respeto. Entonces, siempre que hablo de trata, traigo a mi mente concretamente mujeres que yo he acompañado en Proyecto Esperanza Adoratrices en Madrid, y es un proyecto de acogida e intervención con mujeres víctimas de la explotación sexual fundamentalmente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trata de personas? Pues hablamos de un delito. Básicamente es un delito vinculado al crimen organizado internacional. Es por ello que las Naciones Unidas establecen por primera vez una definición concreta con carácter internacional. La trata de seres humanos no es algo nuevo. Se trata del comercio de personas, su compraventa, su explotación, su esclavitud. Es algo que se vino haciendo a lo largo de los tiempos, aunque oficialmente fue abolida en los Estados Unidos en el siglo XIX y así quedó reflejado también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, hoy en día hablamos que existe un nuevo modo de esclavitud, que es la esclavitud del siglo XXI. El Papa Francisco ha ido mucho más allá y en el año 2014, en un discurso a los participantes en la Conferencia Internacional sobre Trata de Personas, denunció públicamente la trata de seres humanos y lo consideró como una llaga en el cuerpo de la humanidad contemporánea y una llaga en la carne de Cristo. En el año 2000, todo esto de la trata de personas, esta problemática ya se venía detectando, por lo menos en España, en los años 90, lo cual tenía muy perpleja a la policía y a las entidades que acogían sobre todo y acompañaban a mujeres en prostitución. En el año 2000, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, de mujeres y niños, de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, denominado Protocolo de Palermo, estableció por primera vez la definición de trata en su artículo 3. Y la voy a leer textualmente, aunque voy a profundizar en lo que esto significa. Y lo denominaba así: la trata es la captación, el transporte,
el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Cuando se trata de menores de edad, la forma en que se hace esto no tiene relevancia, simplemente el hecho de captar a una persona, transportarla para explotarla, ya es un delito. ¿Y por qué digo que es fundamentalmente un delito? Porque esta definición se establece para perseguir un delito que se estaba constatando que se estaba cometiendo y que no había una definición en el ordenamiento jurídico. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito más en lo que es esta definición. Esta definición entraña una serie de acciones. Estoy hablando teóricamente, luego voy a hablar un poco desde el punto de vista más experiencial. Unas acciones. ¿Cuáles son las acciones? Captar, transportar, acoger, recibir a una persona. Con unos medios, los medios que se utilizan en estas acciones para realizar estas acciones son la amenaza, la fuerza, la violencia, la coacción, el rapto, el engaño, el abuso de poder y el abuso de una situación de vulnerabilidad, con una finalidad, y la finalidad es la explotación de la persona. Los fines de explotación que establece el Protocolo de Palermo es la prostitución u otras formas de explotación sexual, como puede ser la pornografía, o la prostitución no comercial, digamos, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud. Este es un concepto muy amplio, y la extracción de órganos. ¿Qué supone la trata de seres humanos? La trata de seres humanos es una agresión a la dignidad de la persona. Comenzábamos este congreso con una oración en la que rezábamos un salmo que decía que lo coronó de gloria y dignidad. Pues esta dignidad de la que nos coronó Dios a todos está siendo agredida brutalmente. Yo no digo despojada, porque nadie pierde su dignidad, pero sí agredida, cuando se comete un delito de trata contra una persona. ¿Por qué? Porque se trata de un comercio con personas, donde su voluntad no cuenta, donde son tratadas como mercancía, objetos que sirven para el lucro o el placer, despojadas del valor que todo ser humano tiene, obligadas, sometidas, esclavizadas, indefensas y agredidas. Se trata también de una violación de derechos humanos fundamentales. Uy, creo que me he pasado. Sí. Vale. Bueno, varios de los derechos fundamentales que aparecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ven violados cuando se produce un delito de trata. El derecho a la vida y a la seguridad, el derecho a la dignidad y a la integridad física, la libertad de movimiento. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 4, aparece claramente que están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de esclavos. Y todos tenemos derecho a un trato digno y no a un trato cruel, inhumano y degradante. Es un fenómeno transnacional generalmente, aunque también hay, dependiendo de los continentes, de los países, de las regiones, hay trata regional, trata interna, pero generalmente se trata de un delito transnacional, países de origen, de tránsito y de destino. El caso de Europa y España son países fundamentalmente de destino de las víctimas de la trata. Y generalmente los países de origen suelen ser países del sur, geopolíticamente hablando, y de destino países del norte. Se trata de un negocio, sobre todo es un negocio que genera, se estima, porque las cifras, cuando hablamos de trata, es muy peligroso manejarlas, porque no son muy fiables. Es una realidad muy invisible, invisibilizada, no se conoce prácticamente lo que hay, pero se estima que genera alrededor de 150 billones, con B, de dólares
al año la trata de seres humanos de beneficio. Por lo tanto, es un negocio ilegal. Creo que en volumen de beneficio está por detrás del narcotráfico y el tráfico de armas o a la misma altura, digamos. ¿Quiénes lo ejecutan? Pues fundamentalmente se trata de redes delictivas bien estructuradas y organizadas que operan a nivel nacional vinculada al crimen organizado. Y bueno, también en esta trama, en esta problemática de la trata, no solamente intervienen las víctimas y los tratantes, intervienen también otros agentes que hacen posible que este negocio se sostenga y dé beneficios. En el caso de la explotación sexual es obviamente el demandante de sexo pagado y bueno, pues, la demanda de consumos también a bajo precio y demás. Bueno, en Europa adoptamos esta definición en Varsovia en el 2005, en el Convenio del Consejo de Europa sobre lucha contra la trata, en su artículo 4, literalmente el mismo que aparece en el Protocolo de Palermo. Me voy a ceñir un poco a Europa y España, que es lo que más conozco, pero bueno, yo creo que se puede extrapolar a otros muchos países. También otro de los documentos que nos sirven de guía a la lucha contra la trata en los países de Europa es la Directiva 2011/36 de la Unión Europea. En esta directiva ya se contempla otra cosa. Ya la trata ya no se considera tanto como un delito. Se contemplan medidas para la prevención y la protección de las víctimas, con lo cual ya aparecen lo que denominamos, quienes trabajamos en esto, las famosas 3 Ps: persecución, prevención y protección. Bueno, la estrategia de la Unión Europea frente a la trata de seres humanos, 2012-2016, que también aparece ahí, incluye 2 fines más de explotación de la trata, que son la mendicidad y las actividades criminales. Ya se van detectando personas que vienen a la Unión Europea, a los países europeos, siendo explotadas y tratadas para la mendicidad y para cometer delitos, para actividades criminales. Con lo cual, este tipo de víctimas tienen doble problema. Son víctimas de un delito, pero a la vez son delincuentes. Bueno, no me voy a adentrar en esto de las actividades criminales, pero bueno. Un minuto, Marifran. Un minuto, ay, lo siento. Bueno, en España, por primera vez, aparece en nuestro ordenamiento jurídico en el año 2015, cuando se reforma el Código Penal del 2010, el delito de trata, en el artículo 177 bis. Ya de modo específico incluye la explotación sexual, la pornografía y la celebración de matrimonios forzados como otro fin de explotación, con lo cual ya vamos acumulando fines de explotación desde el Protocolo de Palermo. ¿Cuáles son las causas de la trata de personas? Pues bueno, hay causas para salir y causas para recibir. Así lo he puesto, para salir he puesto porque la inmensa mayoría de las personas víctimas de la trata en países como el nuestro proceden de otros países, está muy vinculada a la migración y también a la migración irregular. Y las causas para salir, pues obviamente se trata de factores políticos, económicos y sociales, fundamentalmente los países de los que procede la mayoría de las víctimas. Y para recibir, como ya he comentado, pues la demanda de mano de obra barata en la construcción, la hostelería, en la industria textil, la industria marítima, la demanda de prostitución y el comercio de órganos. Si tengo solo un minuto, voy a pasar muy rápidamente porque... ¿Solo tengo un minuto? Bueno, ya te has pasado, pero te cedo 2 míos. Yo lo siento, si alguien quiere preguntar, pero es que nos están recortando mucho el tiempo, entonces no... Bueno, aquí había señalado las formas de captación más usuales. Sobre todo el afecto fingido, los engaños y las falsas promesas son las más habituales. Bueno, aquí recopilo los diferentes fines de explotación. Y también he incluido los vientres de alquiler. Me imagino que la mayoría de ustedes saben lo que son los vientres de alquiler. No aparece ninguna definición de trata de personas y estamos luchando para que también se le considere.
Los tratantes y la persecución, como he mencionado antes, hay diversas formas de organizaciones que perpetran la trata de seres humanos, también a nivel individual, grupos informales, criminalidad organizada. Y sí que quiero llegar un poco a los datos, que me parece que es la siguiente diapositiva. Vale, bueno, y ya termino. Los datos, como ya he dicho, no reflejan la realidad. Según Naciones Unidas, 142 países en todo el mundo, que representan el 94% de la población mundial, están afectados por la trata de personas. 49,6 millones de personas son víctimas de la esclavitud moderna, 6,3 millones en explotación sexual comercial forzada, 6 millones de víctimas de trabajo forzoso, el 12% de todas las personas en trabajo forzoso son niños y más de la mitad están en explotación sexual comercial, por dar algunos datos. Y finalmente, termino. Según el informe de la Comisión Europea del 20 de octubre del 2020, dice textualmente, y esto viene muy bien para este congreso. Dice así en su informe: además de los ámbitos tradicionales de explotación, los sectores como el de la construcción, el turismo, la restauración, la enfermería y los servicios domésticos se ven cada vez más afectados por la trata de seres humanos. Y bien, te paso la palabra. Gracias. Yo pido... No, va a seguir, ¿eh? Va a seguir. Yo pido disculpa a los traductores, pero para ser más ágil no voy a seguir el texto tan literalmente, para que sea más ágil y para poder un poquito achicar el tiempo. Tú me mides, acá tienes el cronómetro, gracias. Bien, entonces, recién lo nombraba Marifran. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Además de ser iglesia, preocuparnos, decir qué barbaridad, rezar para el día de Santa Vaquita, para el día que nos proponemos. No, nosotros como turismo también estamos formando parte de esta red. Digo nosotros, no nosotros seguramente, pero sí el turismo. Y como es un sector en el que nosotros queremos trabajar, en el que queremos estar, yo siempre cuando hablo de esto digo, la pastoral de turismo, como toda pastoral, es una luz que se enciende, ¿no? Y cuando tú entras en un ambiente ves la hermosa decoración, la restauración, las cosas tan bonitas que nos han puesto, pero bueno, quizás también ves que hay una tela de araña, que quizás alguien tiró un papel. Es decir, la luz ilumina, nos muestra lo positivo y lo negativo. Lo mismo en la pastoral. No queremos negar, como decía el padre Gustavo, porque si nosotros negamos, quienes están haciendo esto más aprovechan hacerlo. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros del turismo? Nosotras vamos a hablar de tres temáticas, de tres delitos dentro de lo que es el turismo y que nos afecta, que son la explotación laboral, la trata con fines sexuales y, en particular, la explotación comercial de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo. Quizás en el tema de explotación de fines laborales no hablemos tanto de trata, no se ve quizás tanto en el turismo trata de personas porque no se dan todos los pasos que decía recién Marifran, pero sí se da explotación y de alguna manera, no sé si decir más o menos grave porque no creo que se trate de valores en este caso, pero sí es algo que pasa a la luz del día, que pasa delante de nuestros ojos y que muchas veces no nos damos cuenta o se normalizamos como sociedad. Decimos, bueno, es normal que se trabaje mucho porque es estacional, es un trabajo que se da muchas veces estacionalmente en los balnearios, pero también podemos ver formas de explotación en el trabajo callejero, en la mendicidad. Estas dos formas de trabajo en algunas ocasiones hemos detectado que se llevan niños, adolescentes, familias enteras para ejercer estas dos realidades, tanto el trabajo callejero informal como la mendicidad. Son llevados de otros lugares a lugares donde se saben que hay turistas, donde son explotados. Es decir, quien está mendigando no va a recibir el beneficio, sino la persona que está detrás de ella, ¿no? Pero justamente cuando hablamos de explotación en el trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, tiene un cuadernillo muy interesante donde se dan pautas para un trabajo decente, entonces nos habla de todo lo que es el turismo sostenible y señala los problemas, las dificultades que existen de un trabajo formal y donde no haya explotación dentro de la actividad turística. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer para prevenir es generar un buen trabajo, un trabajo decente,
represente un trabajo que sea formal. La forma, muchas veces, sin embargo, que tiene el trabajo en el turismo, hace que se produzcan modalidades informales, ¿no? Yo cuento una pequeña experiencia, ¿no? Voy a un balneario en una zona turística de Buenos Aires y un día estaba hablando con la persona que trabajaba en el baño del balneario. Tosía, entre otras cosas, y ahora voy a decir por qué tosía. Entonces le pregunto, ¿cuántas horas trabaja? Y bueno, dice, yo trabajo de las 8 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. Digo, ¿tiene un día de descanso? No, trabajamos los 3, 4 meses sin parar. Pero dice, no diga nada. Acá ya nos dicen, cuando empezamos a trabajar, nos dicen, ustedes digan que trabajan 6 horas y tienen un día de descanso. Lo cual significa, se liberan de multas, pero además le pagan eso a la persona. Díganme si esto no es explotación. Quizás no vamos a decir que es trata porque no ha sido captada, no ha sido trasladada. Peor aún, la persona tiene necesidad y quien la contrata usa, abusa de eso. Esta persona tosía. ¿Qué le pasó? Un día hacía muchísimo calor, tuvo que estar esas 14 horas adentro del baño con el vapor de las duchas, tuvo neumonía. Por el tipo de no contratación laboral que tenía, se fue. No le reconocieron ni el tiempo de enfermedad, ni en el caso de que no haya podido ir a trabajar, la despidieron sin ningún tipo de consideración. Esto pasa dentro del turismo. Esto es explotación laboral lisa y llanamente, y contra esta irregularidad nosotros tenemos la obligación de trabajar. Como dice allí, existen zonas grises dentro de lo que es el trabajo en el turismo, donde justamente los empleadores, repito, justificándose en que es un trabajo temporal y sabiendo que en muchos de nuestros lugares de origen existe una gran demanda de trabajo, pero no de trabajadores, pero no de trabajo, entonces se aprovechan. ¿Querés tomar esto? Tómalo. ¿No querés? Tengo una fila detrás que lo va a hacer. Entonces la persona termina aceptando un trabajo, pero en la que es realmente explotada. Por otro lado, también tenemos que decir que muchas veces el mismo turismo, las mismas actividades turísticas forman parte de la red sabiéndolo o no. Quizás ahora Marifran abre un poquito más de lo que es la explotación sexual, pero muchas veces a través de las actividades del turismo, como son el transporte, como son el alojamiento, sin saberlo muchas veces, pero otras veces sabiéndolo, están siendo parte de esa cadena de trata de personas, porque son las que trasladan, las que alojan. Por otro lado, les quería decir, se me había ido un ejemplo que quería mencionar, nosotros trabajamos mucho con la Unión de Trabajadores de Restaurante y Gastronomía. Es otra forma de explotación y nos lo dicen ellos abiertamente, también les tienen la misma situación. Trabajo entre comillas normal, pero ¿qué pasa? Los acuerdos sindicales a los que se llegan, siempre el sueldo es menor de lo que debería ser porque los patrones se justifican que, ahora espero usar una palabra que se entienda en todos los idiomas y todas las lenguas, la propina, ¿no? Lo que uno deja después de cuando paga la cuenta y paga. Dice, te pago menos porque total después te van a dar la propina, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Con esto no tiene ni todos los beneficios sociales, ni la jubilación que va a recibir después es la que se merecía recibir porque el sueldo es menor. Van, denuncian al Ministerio de Trabajo, cuento el ejemplo de mi país, no sé cómo es en otros lados. Van, hacen la denuncia al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, ¿qué pasa? Trabaja hasta las 5 o 6 de la tarde. La mayor cantidad de trabajo de los mozos es viernes a la noche, sábado y domingo. El inspector no puede ir porque no está en horario de trabajo. Entonces es una cadena continua donde esta gente se encuentra en una situación de explotación, diría hasta casi ilegal, porque no hace nada el Estado realmente para protegerlos. Un capítulo que debería ser aparte, este video lo voy a pasar porque lo vamos a pasar porque si no, no vamos a llegar, perdón. Pero quería decir, un capítulo aparte lo forma la explotación de niños, niñas y adolescentes laboral. Después hablaremos del sexual. En primer lugar, los niños no
deben trabajar en ningún lugar del mundo. Es un derecho fundamental de los niños donde la gran mayoría de los países han adherido. Los niños no deben trabajar. Y muchas veces el turismo es de alguna manera responsable. Mi madre, no sé si me estará escuchando, pero me contó una vez que había ido a Salta, al norte de nuestro país, y antes de bajar del micro, el guía les dice: a ver, les quiero aclarar algo. Dice, se les van a acercar muchos niños ahora. Si les piden dinero, no les den, porque está mal mendigar. Ahora, si les venden algo, sí, porque tienen que trabajar. Yo le dije, pero nosotros desde el turismo quizás no podemos hacer nada para cambiar la situación social de ese niño, o sí, después lo veremos, pero no podemos nosotros desde el turismo promocionar que ese niño trabaje. No podemos decir, está bien que esté trabajando ese niño. Tenemos que tener mucho cuidado porque eso que decimos después repercute socialmente y seguimos naturalizando y normalizando situaciones que no lo son. Depende de los países, hay regulación para el trabajo adolescente, pueden trabajar pero bajo determinadas normas. Existe también regulación con respecto a las empresas familiares. Viene siempre la pregunta, ¿y el nene que está en la verdulería con el papá? A ver, ¿cuál es la diferencia entre trabajo y no? Si para ese niño eso que hace juego, porque es divertidísimo, yo lo hacía en la tienda de mi abuelito, trabajar con él es divertidísimo. Por otro lado, que no saque al niño de aquello que es típicamente suyo. Si el chico trabaja y por eso no puede estudiar, no puede ir a jugar, no puede hacer lo que es típico de su edad, entonces está mal. Lo digo porque muchas veces existe este hilo delgado entre estas dos situaciones, ¿no?, a tener en cuenta. Y existe también una regulación particular, que también lo vemos en el ambiente del turismo, con respecto a lo que es el trabajo artístico de los niños. Te paso la palabra, Marifran, después yo vuelvo. Tenías un par de minutos más. Ah, viste, corrí. Perdón si hubo traductores. Bueno, yo voy a hablar de la explotación sexual, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y cuando hablamos de este tema, evidentemente hablamos de prostitución. Yo quería simplemente aclarar, ¿no? En relación a la prostitución podemos distinguir, por un lado, personas que ejercen la prostitución como consecuencia de una situación de vulnerabilidad personal, social, económica, sin terceras personas que la obliguen. Necesitan apoyo, obviamente, pero no son víctimas de ningún delito. Por otro lado, hay personas que ejercen la prostitución y alguien se está lucrando, está obteniendo ingresos, aprovechándose de esa situación de vulnerabilidad personal o económica, imponiéndole condiciones gravosas, desproporcionadas, abusivas, son víctimas de la explotación sexual. Eso es explotación sexual. Y luego también existen personas que ejercen la prostitución coaccionadas o forzadas simplemente por alguien y son víctimas de la prostitución coactiva. Y luego están las víctimas de trata con fines de explotación sexual, que son personas que han sido captadas en sus lugares de origen de diferentes formas, ya hemos visto las formas de captación, con la intención de someterla a explotación sexual en la prostitución, la pornografía y la explotación sexual no comercial. Cuando digo no comercial, me refiero a que nosotras nos hemos encontrado en los proyectos a muchas mujeres que estaban siendo explotadas en el servicio doméstico y a la vez eran abusadas y explotadas por las personas a quienes estaban sirviendo. Entonces, que me parece adecuado aclarar esto, ¿no? La trata de personas como consecuencia de la prostitución, porque la trata es consecuencia de la prostitución, si no hay prostitución no hay trata, la trata es proveer de la mercancía a la industria de la prostitución, que todos conocemos. Quien sostiene la prostitución es la demanda de sexo pagado, generalmente por hombres. Esta es la realidad. Y aquí hay datos bastante alarmantes, sobre todo aquí en España. Europa Occidental, España es un país de destino de personas víctimas de la trata con fines de explotación sexual, claramente. También es un país de turismo sexual, y ahora explicaré por qué. En la Unión Europea no tenemos unas directrices claras en cuanto al tema de la prostitución. Tenemos países donde la prostitución está abolida, como es el caso de Francia, nuestros vecinos,
Y tenemos el caso de Alemania, Holanda, donde está regularizada como un trabajo regularizado. Como ya comentaba antes, la prostitución es un mercado, la demanda precisa de una oferta y la demanda es cada vez más exigente. Por eso cada vez tienen más presencia mujeres muy jóvenes, menores de edad, y otro de los elementos atrayentes es el exotismo. En ciertos lugares del mundo, por ejemplo, en Oriente Medio, es bien conocido el atractivo que suponen las mujeres eslavas. Entonces, también es un reclamo, ¿no?, para la prostitución y la trata. Acabar con la trata de personas con fines de explotación sexual es uno de los objetivos fundamentales. Para ello necesitamos herramientas que nos permitan detectar indicios que aporten la suficiente información como para tener sospechas fundadas de que estamos ante una víctima de la trata o a un negocio donde esto se produce. Hay un debate abierto entre abolición y regularización, sobre todo también en España, desde hace muy poquito tiempo. Pero no es suficiente con prohibir la prostitución o abolirla, ¿no? Se requiere de un trabajo, de un cambio de mentalidad, de un trabajo de prevención, sobre todo con los chicos jóvenes, y también la necesidad de ofrecer alternativas a las mujeres que están en prostitución y quieren salir de ese infierno. Voy a dar algunos datos. Según el informe de la Comisión Europea del 20 de octubre, no estoy pasando las diapositivas, perdón. Bueno, yo creo que estaba en datos. Bueno, datos. Según este informe, la explotación sexual en la Unión Europea, casi 3/4 partes de todas las víctimas de la trata en la Unión Europea eran mujeres y niñas. Cada vez hay más menores de edad siendo explotadas. La mayoría de menores víctimas de trata eran niñas ciudadanas de la Unión Europea y lo fueron para la explotación sexual. Y más del 90% de las víctimas para la explotación sexual son mujeres. También hay hombres y transexuales. Este informe también decía que entre los entornos de alto riesgo se incluyen la prostitución, las agencias y los servicios de acompañantes, los servicios de masajes, bares y clubes nocturnos. Lo menciono porque está muy relacionado con el mundo turístico, para que veamos los entornos y los ambientes donde esto se puede producir. Y sobre todo, este informe alertaba del aumento de la trata con fines de explotación sexual a través de Internet y la captación a través de Internet, un nuevo modo de captación. Según la OIT, Organización Internacional del Turismo, estos son datos que publicó el diario El País en España en el año 2007, el 20% de los viajes internacionales realizados por turistas occidentales persigue fines sexuales y el 3% de ellos son protagonizados por pedófilos. El turismo sexual, un negocio multimillonario en expansión. Entre los países, los destinos más comunes para la explotación sexual se encuentran, según estos informes, países como Brasil, Panamá, Camboya, Costa Rica, Cuba, Filipinas, República Dominicana y Tailandia. ¿Qué pasa con España, por ejemplo? España es uno de los países del mundo que más turismo recibe, como ya nos lo recuerda Gustavo muy a menudo. También es un país donde la prostitución está en una situación alegal. Ni está abolida ni está regularizada. Ni se puede ni no se puede. O sea, está ahí. Según la policía, en el año 2018 en este país había 1.500 clubs de alterne. España es el primer país de Europa en demanda de prostitución y el tercero del mundo. El 43% de los españoles, según estadísticas del Ministerio del Interior, reconocen pagar o haber pagado por sexo. Es el tercero del mundo después de República Dominicana y Tailandia en consumo de prostitución. Según estudios del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Comillas, durante la temporada alta, las Islas Canarias y Mallorca se llenan de mujeres para la prostitución. La mayoría de los clubes de alterne se concentran en zonas turísticas. En Internet aparecen páginas web que recomiendan España a quienes tengan interés en sexo de pago. Incluso hay foros donde la gente da su opinión y aconseja dónde poder ir. También en lugares fronterizos, como es el caso de la Junquera en Cataluña, en el norte de España, lindando con Francia. Como ya he comentado, Francia es un país abolicionista, con lo cual en la afluencia de mal llamados turistas franceses
es muy habitual en esa zona y en la zona lindante con Portugal. Bueno, voy a ir cerrando. Son datos que quería compartir para que sepan un poco la dimensión de esta realidad. Y bueno, lo que comentábamos Marcela y yo, se nos avecina un evento deportivo a escala mundial muy importante, que es el Mundial de Qatar. Este tipo de eventos, que se concentran muchos varones, la mayoría van solos a ver estos eventos deportivos, crece exponencialmente el número de mujeres que son trasladadas a estos países para explotarlas sexualmente. Y bueno, pues no hablar de las consecuencias que para las víctimas y para la sociedad tiene este problema. Y una llamada de atención es el consumo de pornografía, cada vez más extendido entre los jóvenes. Los jóvenes de nuestro país empiezan a ver páginas de contenido pornográfico en torno a los 10 años, con lo cual la pornografía es la escuela de formación de los jóvenes en este país. Hablo por este país, pero imagino que en general en todo el mundo. Y también con el peligro de que estamos formando agresores sexuales por la violencia que estos contenidos entrañan. Y lo que se aprende en la pornografía se pone en práctica en la prostitución. Estos temas son muy delicados, yo sé que no gusta mucho hablar de ellos, pero es una realidad que va a condicionar el concepto que tenemos de sexualidad, de relación afectiva sexual y por lo tanto de la familia. Es mi lectura y yo quiero trasladarlo como algo muy alarmante que debemos considerar, porque está en juego pues muchas cosas. Y ya paso la palabra. Digo dos cosas con respecto a lo que decía Marifran, ¿no? Solo un dato, porque quizá decimos prostitución. Digo solo un dato, Argentina, no puedo decir de otro lugar. Argentina, una mujer que es captada para la prostitución es obligada a mantener 30 relaciones por día. ¿Escucharon? 30 relaciones por día. Imagínense lo que eso puede significar. No entro en detalle, pienso que no hace falta, ¿no? Por otro lado, cuando estamos hablando de consumidores, no pensemos que es el señor malo que viene a consumir, posiblemente también. Yo estaba dando una charla, nos pidieron en el Encuentro Nacional de Jóvenes de hace 3, 4 años, ¿verdad, monseñor? Y nos pidieron hablar de trata a los jóvenes. Dimos la charla, hicimos un momento de preguntas, de respuestas. En un momento, uno de los jóvenes católicos que había venido a participar del evento, se pueden imaginar ustedes, dice, ¿puedo decir algo? ¿Cómo no? Dice, quiero desafiar a todos los varones que están acá conmigo que levanten la mano. ¿Quién no participó de una despedida de solteros donde no se hubieran llegado chicas para estar con nosotros? Nadie levantó la mano. Lo digo para que nos demos cuenta que también como iglesia tenemos mucho para trabajar. Padre Gustavo, no se preocupe que ahora vamos a pasar bastante rápido. ¿Estamos bien? Bueno, gracias. Bien, entonces ahora queremos dedicar un momentito a la explotación de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo. Personalmente, yo entré en el tema de la trata de personas a través de esto. Si la trata me era desconocida mucho más y en el limbo total hablar de niños, niñas y adolescentes. Hace pocos años en nuestro país se congregaron para el Congreso Mundial para la Erradicación del Trabajo Infantil. Allí se encontraba ECPAT, que es la primera organización que empezó a trabajar sobre esta temática. Hacía 10 años que estaban trabajando y nos dijeron, y fíjense, para que una organización que ha iniciado algo diga esto, debe ser bastante grave la cosa. Dice, lamentablemente nosotros empezamos a trabajar esto y después de 10 años que hemos constatado que en lugar de haber disminuido, ha crecido en número del consumo y en disminución de la edad de los niños, niñas y adolescentes que son utilizados en el turismo. Antes, dice, hablábamos de niños de 10 años, hoy estamos hablando de un promedio de niños de 7 años que son utilizados con esta finalidad dentro de lo que es el turismo. Aquí mencionamos algunos factores de riesgo, pero les puedo asegurar, como decía muy bien recién Marifran, nos contaba el fiscal especializado de estos delitos, el fiscal Ichazo, de una de las fiscalías de Argentina, que más del 80% de los niños, niñas y adolescentes que son captados para diferentes finalidades delictivas, pero también para la trata y la explotación, es por Internet. Por lo tanto, si bien que tenga derechos vulnerados, la pobreza, sus experiencias previas de abuso y distintas situaciones que pueden vivir los niños, los pueden llevar en mayor medida a ser presos de estos delitos, tengamos en cuenta que hoy la gran mayoría es a través de Internet, lo cual quiere decir cualquiera o aún más chicos con un cierto determinado poder para poder haber accedido a esos medios, ¿no?
Por otro lado, tenemos que sí decir positivamente que en el año 1996, se hizo un congreso en Estocolmo donde el turismo reconoció, porque era como decía Padre Gustavo, no se lo quería ver, no se quería que se asociara al turismo con este delito. Por eso mejor no nombrarlo, no decirlo, así no pasa nada. Nosotros estuvimos entre los primeros firmantes, del acta de compromiso para trabajar en la prevención y empezamos a hacer campañas, ¿no? Nos llamaron del Ministerio de Turismo y nos dijeron, queremos hablar con ustedes, no lo tienen que externalizar, es para que trabajen adentro de la institución, porque si lo externalizamos, quienes vienen con estas finalidades van a decir, uy, acá se puede y van a venir. Tenían miedo de que fuera una promoción. Totalmente ridículo. Quien quiere hacerlo no necesita que nosotros lo promocionemos, ¿no? Pero bueno, sí a partir del año 1996, dentro del sector turístico se empezó a trabajar. Hubo un programa, como ahí dice, que se llamaba No hay excusas. Dentro de las excusas, España, UNICEF España, tenía este programa que se llamaba No hay excusas y lograron recopilar algunas de las excusas que daban los adultos que mantenían relaciones con niños y adolescentes. Una, los ayudo económicamente. Me encanta la ayuda, te obligo a que mantengas una relación. Linda ayuda. Ignorancia, no darse cuenta realmente de lo que estaban haciendo. El anonimato. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, voy de vacaciones, la remera está arrugada, digo, bueno, no importa, acá quien me conoce. El anonimato sin querer nos da licencias. Bueno, también lo da en este tipo de delitos. Gente que en su lugar de origen es divina, amorosa, padre de familia, empresario, da la limosna, todo, pero puede cuando viaja solo hacer estas cosas. Que el fenómeno en el lugar esté naturalizado. Lamentablemente algunos países, yo prefiero no nombrar países, algunos países se les encendió la lamparita y se dieron cuenta que podía ser un importante ingreso y que descubrieron que aumentaba el PBI de su país, pero no les digo las consecuencias que por otro lado les traía. La falta de vigilancia. Donde están estos delitos, evidentemente hay convivencia entre la justicia, el poder político, entre el poder de vigilancia, evidentemente algo pasa, ¿no? Si no se... Después la falsa idea de protección hacia el niño. Bueno, está bien, lo traje a mi hotel porque no tenía con quién dormir, pobrecito, al menos así tenía una cama. No estoy fantaseando, son excusas reales. El temor al SIDA, esto es de los últimos años. Piensan que como son niños, son pequeños y bueno, tuvieron pocas posibilidades todavía de mantener relaciones, entonces seguramente me voy a salvar del SIDA u otra enfermedad venérea. Sin decir las consecuencias que puede tener en los niños, todo tipo, enfermedades, muertes tempranas, continúa la situación de pobreza, a su vez muchas veces ellos siguen repitiendo estas mismas experiencias, lo mismo que en la sociedad. Algunos de estos países que tuvieron la brillante idea de promocionarse como destino para estas actividades delictivas, ¿qué pasó? De golpe, al ser conocidos, los que iban para hacerlo, como era conocido por eso, dejaron de ir. Las familias, la gente que quería hacer turismo normal, como sabía que eso pasaba en ese lugar, dejó de ir. O sea, hay países que tuvieron que hacer campañas tremendas para que el turismo volviera a sus países para poder funcionar normalmente. Luego, el aumento del crimen organizado, también nos lo decía antes Marifran, y todo un deterioro a nivel social. Tenemos que decir que sí, que ha habido y hay campañas y tenemos mucho por hacer y creo que nosotros desde el turismo podemos hacer mucho. Acá simplemente son algunos flyers de algunas campañas. Paso un brevísimo video de una campaña que hizo Perú hace unos años. No se escucha. Perú es un país que ofrece y protege un extraordinario patrimonio histórico. Preservando desde épocas milenarias un patrimonio cultural y humano maravilloso y mágico. Abrigando en sus 3 regiones un variado y rico patrimonio natural. Ofreciendo al visitante los más hermosos paisajes. Pero también es un país que protege su tesoro más valioso, su niñez. En el Perú, todos son bienvenidos.
Pero la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes no la toleramos. Es un grave delito penado por ley hasta con cadena perpetua. Esa era otra, pero no la pasamos para no perder. Pero me parece una buena forma. Perú en su momento había hecho convenio con algunas líneas aéreas y cuando antes, un momentito antes de llegar a Lima, la compañía aérea pasaba este video como una manera de prevención. Nosotros como Iglesia también hemos tratado de hacer distintas campañas, entre esas tenemos el de arriba que es el primer logo. Importantísimo trabajar en red siempre, pero yo creo que en este campo todavía mucho más. Hemos trabajado con políticas públicas para leyes, para todo lo que era la prevención, la educación. Los chicos, las chicas, los niños, las niñas son una mina de oro. Ellos son actores protagonistas extraordinarios. Yo estoy segura que nunca voy a poder llegar a la mente, al corazón de un tratante. Eso lo hará Dios y estoy segura. Pero yo puedo poner mi semillita para un cambio en la sociedad, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Que no haya demanda, que no naturalicemos las cosas. Y en los chicos, en los niños, existe esa maravillosa posibilidad. Nosotros trabajamos con el equipo No a la Trata de la Comisión Nacional de Justicia y Paz y con ellos hicimos 2 campañas y me refiero a lo que decía recién con respecto a Qatar. Los eventos deportivos sabemos que mueven cantidades de varones solos y con ello también la trata de personas. Cuando fue el Mundial en Brasil se hizo una campaña que recién estaba allí el flyer y me acuerdo que estábamos preparando la campaña y me llega un artículo periodístico donde decía la gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que se habían llevado a los lugares donde se estaban haciendo los estadios para los constructores del sector. Yo dije, se me vino el alma al cuerpo, porque yo dije, el mal siempre se nos adelanta. Nosotros estábamos pensando en los que viajarían para el Mundial, pero el mal ya había pensado en los constructores, ¿no? Los chicos ya estaban allí en esos lugares. Bueno, después cuando fue la Copa América se nos ocurrió una idea, porque el flyer a veces te lo agarran, a veces no, el folleto, no sé cómo lo llaman. Entonces, para la Copa América, que lo queremos hacer ahora también para Qatar, hicimos un fixture con todos los equipos y mensajes contra la trata de personas. La gente nos lo pedía, nosotros felices, no somos ingenuos, nos lo pedían para llenar el fixture, no por los mensajes que les dábamos, pero no importaba. Sabíamos que por 30, 40 días la gente en su heladera, en el bolsillo, en algún lado iba a tener todos estos mensajes contra la trata de personas. Y muy rápidamente digo, y me engancho en algo que decía el padre Jonathan ayer, creo que nosotros desde el turismo tenemos la gran posibilidad del trabajo, ofrecer trabajo, ver trabajo. Nosotros tenemos un programa de turismo sostenible y solidario en el norte de nuestro país, que justamente una de las causas por la que nació fue para evitar la migración de las pequeñas comunidades, porque sabemos lo que implica salir de su lugar de origen, llegar a las grandes capitales y son presa fácil de la trata. Por eso tenemos también nosotros desde el turismo la posibilidad de una prevención que es más remota, pero que da la posibilidad de un trabajo decente para la gente. ¿Nada más? ¿No quieres decir algo de la iglesia? No. Okay. Nombralo. Estas son las orientaciones pastorales que recibimos en el año 2019 de la Santa Sede, de la sección Migrantes y Refugiados, que es lo que orienta nuestro trabajo como Iglesia en la lucha contra la trata y el acompañamiento a las víctimas. Y nada, muchas gracias. Bueno, gracias a Marifran y a Marcela. Yo recuerdo cuando hicimos las jornadas de Pastoral de Turismo en Granada y yendo de Granada hacia Motril, donde está la única parroquia en España dedicada a Santa Josefina Vaquita, que vivió esta realidad, fue vendida, fue abusada. Le pedimos a Marifran que en el autobús que íbamos le explicara a los que iban allí en esos 40 minutos que teníamos de Granada a Motril, les explicara esto. Bueno, llegamos a Motril y no había manera de despegar la catarata de preguntas, porque lógicamente una vez que se abre la caja de esto, son cosas que todos sabemos que existen, pero que a veces nadie nos la puso
ante los ojos. Seguramente a ustedes les surgirán miles de preguntas. Tienen los correos, van a tener los correos electrónicos de estas dos jóvenes. Ametrállenlas a correos electrónicos. Hoy con Skype, con tantas cosas, nos podemos seguir comunicando. Yo, antes de presentar a Xavi, quiero decirles que, bueno, ahora vamos a tener 3 conferencias simultáneas. No nos alcanzaba el tiempo para poner una detrás de la otra, entonces, para tener una riqueza mayor, pusimos 3 en distintas salas. Después, las otras 2 que uno no participe, las recupera de la plataforma. O sea que vamos a poder tenerlas todas, ahora y después. Hoy el cardenal Omeya dijo una cosa que yo creo que es fundamental, que en fondo es la idea de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? En fondo la idea es esa, que lo usa mucho el Papa Francisco, abrir caminos, abrir posibilidades, digamos, abrir procesos. Muchas personas no se meten en muchas cosas porque tienen la idea que no van a poder terminar o no van a poder llegar o porque es difícil o porque es complejo. Tengamos el coraje de confiar en el Señor y abrir procesos. Otro vendrá, recogerá el guante y continuará. Yo creo que lo que dice el Papa es algo muy profundo y algo muy evangélico, muy de la fe del Evangelio. No soy yo el protagonista es el Señor. Uno simplemente estuvo allí, abrió procesos. Es evidente que ellas creen en que los procesos que se abren cuando cada vez que van a un lugar explican estas cosas a muchas personas, se abren en los otros procesos, que tienen como emergente las preguntas. Seguramente esta noche antes de ir a dormir a ustedes les van a surgir un montón de preguntas como a mí sobre muchas cosas. Y también la pregunta, aquella antigua pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿No? ¿Dónde está tu hermano? Porque todos sabemos que estas realidades existen, pero bueno, vamos ahora en 3 salas. Una sala a Abelardo. ¿Dónde estás, Abelardo? Abelardo. Ven, Abelardo. ¿No está? ¿Dónde anda? Se nos escapó. Balbina y el padre Charte. Si vienen aquí los presentamos y los ven. El padre Charte es el rector del santuario de Loyola. Nada más ni nada menos, es un sacerdote jesuita, rector del santuario de Loyola, del glorioso santuario de Loyola, ¿no? Muy bien. O sea, la casa de Ignacio, ¿no? ¿Tu casa es o la de Ignacio de Loyola? Bueno, y Xavi Gómez, que es dominico, ponte que te conozcan, que aparte de ser dominico, estar metido en un montón de cosas con mucha valentía, es el director del Secretariado para la Pastoral de los Migrantes de la Conferencia Episcopal Española y que está trabajando maravillosamente bien con un montón de proyectos que nos llenan a todos de alegría. Uno de los últimos regalos que nos ha hecho es el tema del mundo rural, la mesa rural, que es un proyecto interesantísimo para empezar a pensar en tantos lugares despoblados de España donde hay casas sin gente y que tenemos hoy, por Ucrania y por otras realidades, tanta gente sin casa. Y esos pueblos que necesitan repoblarse con familias jóvenes, que se vuelva a abrir la escuela. El Papa Francisco hace como 15, 20 días puso como ejemplo este proyecto de España y citó este proyecto y le dijo a los italianos, copien a España por este proyecto que en España están haciendo para los pequeños pueblos despoblados de Italia. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? ¿Sabías que el Papa citó esto? Sí. Yo la primera noticia la tuve del Papa, que citó eso. Y después vi para la Jornada del Migrante, vi tu proyecto. Entonces, yo pienso que en este proyecto tendríamos que sumarnos a colaborar con Xavi, porque tantos de estos pueblos tienen patrimonios, iglesias fabulosas, lugares, castillos, lugares. Lo único que les pasó, se despoblaron. ¿Por qué? Porque no había modus vivendi. Entonces, lo que teníamos que colaborar somos a través del tema patrimonio, proyectos europeos, turismo y poco a poco empezar a acompañar este proceso. Bueno, don Pablo del Cló va a acompañar a Abelardo. ¿Lo recuperamos, Abelardo?
¿Dónde anda? Ah, ¿ya está arriba? Ah, bueno, don Pablo va a presentar a Abelardo a la sala, le indican a don Pablo y lo guían. Don Rafael, que está aquí, que ha sido párroco de Gandía durante una buena cantidad de 9 años y que conoce, allí está el padre Charte, que conoce el Palacio Ducal de Gandía, y tenemos a Balbina. Balbina es la gerente del Palacio Ducal de Gandía, que es la casa santuario del cuarto duque de Gandía, llamado San Francesc de Borja, ¿no? De Borja, como dirían los valencianos, San Francisco de Borja. Tercer superior de los jesuitas, el Santo Duque. Bueno, Rafael conoce muy bien todo eso. Entonces, el padre Charte y Balbina nos van a explicar, Balbina es la gerente de eso, nos van a explicar los caminos jesuíticos. ¿Qué son estas tres? Hemos tomado 3 familias religiosas españolas: carmelitas, jesuitas y dominicos. Porque el camino no es Santiago, el camino con mayúscula es Santiago, pero están todos los otros caminos. Entonces, hemos querido dar voz a 3 familias religiosas, históricas, tradicionales, presentes en todas nuestras tierras, que nos cuenten los caminos espirituales de realidades muy concretas como son los pasos, las huellas a través de los santos. Bueno, Rafaela, ya está el padre Charte esperándote, y las chicas te van a acompañar a la sala, y a Xavi, a ti te toca aquí. Bueno, quienes quieran ir a escuchar el camino de los carmelitas, van con Pablo que está allá en el fondo. Los que quieran escuchar el camino, los caminos jesuíticos, van con el padre Rafael. Ahí está el padre Rafael, que está aquí. Y los que quieran escuchar los caminos dominicos o cómo abrirnos a la fe a través de los caminos de Santo Domingo, se quedan aquí en la sala. Pues mándale estos chicos. Bueno, muy bien. Yo me quedo aquí contigo. Bueno, bienvenido Xavi y... ¿Qué? Los jesuitas que tienen más glamour. No creas, no. Nosotros te dejamos aquí a ti, que es el único que tiene traducción. Los otros no tienen traducción. Yo te privilegiaba a ti porque eres... Vamos a comenzar entonces, para terminar también. Gustavo, ¿cuánto tiempo tengo para poder dejar tiempo? Por lo menos media hora. Bueno, sí, y si acabamos antes. Y hasta muchas gracias por quedaros a escuchar uno de los caminos y de las tradiciones espirituales con el que se enriquece la Iglesia en Europa y en el mundo, y que tiene como origen a Santo Domingo de Guzmán, un santo que muchos desconocen que nació en España, nació en un pueblo de la provincia de Burgos, en Caleruega. Hay muchos que piensan que Santo Domingo era francés, pero Santo Domingo es español, aunque fundó la orden en parte en el sur de Francia, en el Languedoc. Bueno, yo he titulado esta comunicación La verdad y ven conmigo a buscarla. Cuando hablaba padre Gustavo, de los caminos, hablando del camino de Santiago y de los otros caminos, sabemos que el único camino, la única verdad y la única vida es Jesucristo. Y todos los demás caminos, en minúsculas, son una metáfora del camino de la fe,
en el que salimos al encuentro de aquel que nos ha amado el primero. El camino de Santo Domingo de Guzmán lo he titulado, haciendo referencia a la verdad, con un verso del poeta Antonio Machado, poeta andaluz que vivió también en Castilla. Tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. La verdad, el tema de la verdad es capital en la espiritualidad dominicana y es también algo que movió muchísimo a Santo Domingo de Guzmán. Una verdad que Santo Domingo nos enseñó a buscar con otros, que después Santo Tomás pensó, reflexionó y le dio todo un cuerpo teológico, pero siempre como una verdad en la escucha, en el diálogo, una verdad que, como decía Tomás, hay que aceptar, venga de donde venga. Santo Domingo de Guzmán es un santo desconocido, es un tesoro escondido. No es un santo conocidísimo como Francisco de Asís o como San Antonio de Lisboa, San Antonio de Padua, o incluso como Santo Tomás de Aquino o San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima. Sin embargo, estamos ante un místico profundamente humano, buscador de la verdad, buscador de la verdad. Y consideramos la familia dominicana que en este momento nuestra gran aportación en la misión y la predicación a la Iglesia es ayudar a los jóvenes y a los no tan jóvenes a pensar, a buscar la verdad, a pensar. Santo Domingo, predicador apasionado, amigo de Dios y amigo de los hombres. Santo Domingo, que fue también un gran caminante. Él caminó muchísimos kilómetros a pie en Europa. Cada viaje le abría un horizonte, un aprendizaje. Recorrió miles de kilómetros a pie por amor a la predicación y a la pobreza, que reproducía el modo de vida de los apóstoles. Al presentar el camino de Santo Domingo como familia dominicana, proponemos redescubrir la espiritualidad de Santo Domingo, el legado de su orden, sobre todo para inspirar la búsqueda de la verdad desde la cultura del encuentro. La búsqueda de la verdad con mayúscula desde la cultura del encuentro. Dejen que les presente un poquito a Santo Domingo de Guzmán. Tenemos la suerte de contar con descripciones plenamente creíbles de su perfil humano y religioso, gracias al testimonio de dos grandes amigos suyos. Y esto ya nos da un perfil de su psicología. Santo Domingo era un amigo de sus amigos. La beata Sor Cecilia, monja que conoció bien, fue quien escribió y le describió ampliamente. Y el beato Jordán de Sajonia, quien fue recibido por él en la orden y luego le sucedería en el cargo de maestro de la orden, también. Esta es la descripción de Santo Domingo. La forma exterior del bienaventurado Domingo era así: mediana estatura, delgado de cuerpo, rostro hermoso, un tanto bermejo, es decir, tirando a pelirrojo, cabellos y barba levemente rubios, ojos bellos. De su frente y de las cejas salía cierto resplandor que seducía a todos y los arrastraba a su amor y reverencia. Pero es su psicología lo más peculiar. Su carácter alborozado y risueño, su capacidad de seducción, que conducía no tanto a sus ideas como a su amor y respeto. También el beato Jordán habla de su poder de atracción, que él mismo experimentó. Poder de atracción que lo cifra en gran parte en la alegría que brotaba de él. Un hombre que hizo tanta penitencia, que pasó a la historia también por sus grandes penitencias, que era tan exigente consigo mismo, pero al mismo tiempo irradiaba tanta alegría. Dice así el beato Jordán: y como la alegría brillase siempre en su cara, fiel testimonio de su buena conciencia, con ella se atraía fácilmente el afecto de todos. Cuantos le miraban quedaban de él prendados. Y como el corazón alegre alegra el semblante, la hilaridad y la benignidad del suyo transparentaban la placidez y el equilibrio del hombre interior. Su ecuanimidad era inalterada, a no ser cuando se turbaba por la compasión y la misericordia hacia el prójimo. 4 características en el perfil psicológico de Santo Domingo de Guzmán.
la alegría, el equilibrio, la compasión y la misericordia. Fíjense si nuestro mundo y nuestra Iglesia no necesitan hoy en día de mujeres y de hombres que sean testigos y que vivan y que hagan experiencia de la alegría, del equilibrio, de la compasión y la misericordia. Podríamos también hablar de la humanidad de Domingo. Jordán de Sajonia habla de la afabilidad en el trato. Dice: durante el día nadie más accesible y afable que él en el trato con los frailes y los acompañantes. Una cercanía que brotaba de su experiencia de Dios, de su sencillez. Domingo recorre con gestos tan humanos como el de recorrer el dormitorio de los frailes por la noche para arroparles, cuando después él se marchaba a rezar y a pasar la noche en oración en la iglesia. Y también nos dice su biografía, como dato verídico y comprobado, que cuando viajó a Roma desde España se le ocurrió comprar cucharas de ciprés hechas en madera para regalárselas a sus monjas del convento de San Sixto. Son detalles de su calidad humana, de ser un hombre de detalles. Domingo ha pasado a la historia como un hombre emprendedor, predicador infatigable, fundador y organizador de una orden que pronto se extendió por todo el mundo. Una orden que nunca ha sido muy numerosa, aunque los dominicos hayamos hecho tanto ruido, siempre hemos sido pocos. Y ciertamente fue un hombre decidido. Rompió con la digna vida de canónigo en Osma, en Soria, para lanzarse al campo de los herejes e incorporarse a la santa predicación. De esta manera, arrebató a los cátaros las jóvenes que tenían sometidas y se encargó de atenderlas. Intervino decididamente ante el Papa para que fuera aprobada su orden, a pesar de la prohibición de fundar órdenes nuevas del reciente Concilio IV de Letrán. En contra del parecer de personas muy influyentes, fue capaz de disolver la primera comunidad de frailes, a los que dispersó por los centros universitarios de entonces. Esta fue una gran audacia de Santo Domingo. Cuando tenía los primeros frailes, en lugar de hacer crecer la comunidad, los dispersa y los envía a las universidades, a estudiar, a escuchar por dónde iban los signos de los tiempos, por dónde iba el mundo y la cultura de su tiempo, para poder después comprenderla mejor y anunciar el Evangelio. Se opuso decididamente a que los frailes mantuvieran posesiones en el sur de Francia o en Bolonia, haciendo frente a la generosidad de quienes se las ofrecían. Dice el beato Jordán que tenía tal constancia y la mostraba en aquellas cosas que entendía ser del agrado divino, que una vez deliberada y dada la orden, apenas se conocía un caso en el que se retractara. Consideraba un deber suyo alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran, y llevado de su piedad, se dedicaba al cuidado de los pobres y desgraciados. Todos los hombres cabían en la inmensa caridad de su corazón, y amándolos a todos, de todos era amado. Caminar tras las huellas de Santo Domingo de Guzmán, como vamos a aprender ahora, es abrazar algo de su estilo de vida, hacer una experiencia de cultura del encuentro. No les voy a presentar un maravilloso viaje, una ruta muy transitada, muy conocida, al contrario. Van a conocer una ruta bella, hermosa, pero sencilla, donde no va a haber un turismo o una peregrinación de masas, pero eso es lo que le da su originalidad y la hace todavía más interesante. Porque el mayor patrimonio de estos caminos, de esta cultura del Camino de Santo Domingo que les voy a compartir, puede que esté en las personas, en el patrimonio de esas personas que uno pueda encontrar, con las que uno puede conversar, con las que uno puede suscitar preguntas. Hacer este camino no significa que haya que hacer las etapas en determinado tiempo, que haya que hacer un camino deprisa, es todo lo contrario. Se deja un camino abierto para que cada uno lo pueda digerir despacio. Es un camino abierto para que cada uno lo vaya personalizando, un estilo de camino lento, un camino donde hay que contemplar, como nos decían en estos días. No es un camino para consumir, es un camino para contemplar el paisaje, contemplar las personas, contemplar los monumentos, contemplar el silencio y contemplar, cómo no, una buena lectura, porque un camino dominicano
tiene que ser un camino siempre en donde alguien lleva el libro, un buen libro para leer, y el que proponemos siempre es el Evangelio. Es el que llevaba también consigo Santo Domingo. Caminar tras las huellas de Santo Domingo para reconocer y recorrer momentos fundacionales e importantes de su vida, donde dejaron huella en la persona de nuestro fundador. Como van a ser, lo vamos a ver dentro de poquito, su pueblo, su cuna de origen en Burgos, para ir a estudiar a Gumiel de Izán, donde tenía un tío arcipreste, para ir después a la universidad, la primera universidad en Palencia, al decidirse por la vida de canónigo en el Burgo de Osma, al ir como legado del rey a las Marcas, allá por Dinamarca, y atravesar el Languedoc, donde hubo un acontecimiento que cambió su vida. Muchos de nosotros decimos que nuestra orden nació en una taberna, nació en un bar, y es que realmente en una noche donde Domingo necesitaba con el obispo ser hospedado en una posada, comienza a hablar con el posadero, y en ese diálogo allá junto al fuego o junto a la jarra de vino, no sabemos lo que había, se da cuenta de que el posadero está viviendo en la herejía cátara. Empieza un diálogo, empieza una conversación, y al amanecer el posadero le pide a Santo Domingo volver y reconciliarse con la Iglesia. Ese fue el momento en el que Santo Domingo se da cuenta de que la herejía, el error, se había extendido de tal manera que había que tratar de ayudar a los que se habían perdido en ese error a volver a la verdad de la Iglesia, no con la violencia, no con la cruzada, sino con la disuasión, el debate, para lo cual Santo Domingo envió a los frailes a estudiar. El momento fundacional de los dominicos en una taberna. ¿Por qué un camino de Santo Domingo? Pues porque estamos viviendo un mundo donde ya hay muchas fracturas en la sociedad, a veces también en la Iglesia. Entonces, el camino de Santo Domingo tratamos de que sea un camino donde se vaya uno construyendo y tratando de asentar en esa persona que hace el camino una mentalidad de constructor de puentes, de curar heridas. Un camino donde hallada en este mundo donde tanto hay crisis de valores y de fe, podamos asomarnos al corazón humano y escuchar su mayor deseo. Esto es algo que necesitamos recuperar, reaprender de Santo Domingo y de los santos de la Orden la finura para escuchar, tomar tiempo para escuchar, valentía para dialogar y no imponer, creatividad para volver al centro de nuestro ser y desde allí contemplar y dar lo contemplado. En este momento nuestra Iglesia necesita mucha creatividad y necesita mucha contemplación. Ojos para develar. Develar significa reconocer la presencia de Dios donde ya está. Admirar la belleza de los paisajes, las personas y las relaciones. En definitiva, el paso de Dios por la historia y por cada biografía. Al ir caminando o al ir peregrinando por los caminos de Santo Domingo, tratamos de que cada uno de nosotros vaya también releyendo su propia biografía y cómo Dios va pasando por la vida de cada uno. El camino de Santo Domingo es sobre todo una experiencia, un camino espiritual para la búsqueda y ojalá el encuentro con la verdad sobre uno mismo, la verdad sobre Dios, y para hacerlo con los otros, en la fraternidad, en la compañía, en la comunidad. Un camino, como decía, sin prisas, sin pretensiones. Slow life. Un camino abierto a lo inesperado, donde el peregrino encontrará paisajes, arte, belleza, cultura, gastronomía y, como decía, un patrimonio humano y religioso de testigos, incluso en su vulnerabilidad, porque encontrarán comunidades de frailes, de monjas, de laicos, que algunas de ellas están viviendo una situación de vulnerabilidad propia también de la vida consagrada en Europa, pero no es una vulnerabilidad
infecunda, es una vulnerabilidad llena del Espíritu de Dios. Por tanto, este es un camino para ser excusa que promueva los encuentros. Es quizás esa su mayor virtud, el mayor tesoro del camino. Eso y lo que Dios quiera regalar a quien lo recorre. Aquí tenemos trazado el camino de Santo Domingo completo. El camino de Santo Domingo es un camino europeo, es un camino que nace en el Caleruega, su lugar de origen, y termina en Roma. No es Roma el lugar donde muere Domingo. Domingo muere y está enterrado en Bolonia, pero Roma es el centro de la catolicidad y en Roma también encontramos huellas del paso de Santo Domingo. Y ahora voy a proyectar un PDF, una guía que está a disposición de todos los participantes en el Congreso, donde se puede encontrar el camino y encontrar también los medios, las herramientas para hacer y disfrutar este camino espiritual, el camino de Domingo. Aquí nos encontramos el mapa del camino en España y de los lugares dominicanos más importantes en España. En la provincia de Burgos, en el centro de la península en Castilla, Caleruega, Gumiel de Izán, pueblos pequeños, pueblos con encanto, Burgo de Osma, la catedral de la diócesis de Osma Soria, donde Santo Domingo fue canónigo, Madrid, donde se conserva su pila bautismal, Segovia, donde se conserva la cueva donde Santo Domingo se retiraba para hacer penitencia, y también los restos probablemente de los primeros conventos fundados por Santo Domingo, que actualmente es sede de una universidad, Palencia, en cuya escuela catedral Santo Domingo se formó como universitario y donde se produjo uno de los hechos biográficos que más nos han marcado a los dominicos, cuando se produjo una peste en la ciudad, una hambruna muy grande, y Domingo decidió vender sus libros, que eran, pocos, pero de gran valor, porque él decía que no podía estudiar en pieles muertas mientras sus hermanos morían de hambre. Aquí tenemos trazado la ruta del Camino de Santo Domingo en estos 3 países, en España, en Francia, en el sur de Francia realmente, y en Italia. Caleruega, Gumiel, Burgo, Palencia. Cerca de Caleruega está el monasterio de Silos, de quien Domingo toma el nombre, del Domingo de Silos. La madre de Santo Domingo le puso a Domingo el nombre de Domingo por Santo Domingo de Silos. El monasterio de Santa María de la Vid, Segovia y otros los lugares dominicanos en Madrid. En Francia tenemos Toulouse, Tolosa, el lugar donde se genera la primera comunidad, y otros lugares dominicanos también en la ciudad. La casa de Pedro Sellán, que fue la primera casa de los frailes de predicadores, y los lugares donde Santo Domingo vivió y ejerció como párroco, porque Santo Domingo vivió como párroco solo en el pueblo de Fanjeaux, que era un lugar estratégico en el centro del país cátaro, y allá estuvo 7 años solo predicando y tratando de ayudar a la Iglesia a recuperar el camino perdido, y donde Santo Domingo funda el primer monasterio de monjas dominicas de la Orden de Predicadores, de monjas predicadoras con mujeres que provenían del catarismo y querían vivir una vida de entrega y de radicalidad y de contemplación. Prulla, ese es el primer monasterio de las dominicas, Fanjeaux, el pueblo donde la parroquia, donde estuvo de párroco Santo Domingo, y otros lugares de la ruta de Santo Domingo en la que hay constancia de que predicó y que estuvo en esos lugares. Carcassonne, por ejemplo, y Montreal, un lugar donde hubo un debate con los cátaros que, por supuesto, ganó Santo Domingo. La ruta de Santo Domingo en Italia, Bolonia, el lugar de la muerte, donde está enterrado actualmente Santo Domingo, las iglesias importantes y dominicanas en Bolonia, y después lugares dominicanos de la región de Toscana y Umbría relacionados con santos de la Orden. Florencia, donde está la Basílica y el convento de Santa María Novella, el Museo de San Marcos, las huellas de Fra Angelico, también de San Antonino de Florencia, Siena, Santa Catalina de Siena, Roma, la Basílica de San Pedro, Vaticano, donde fue
donde todo el mundo que va a Roma tiene que pasar por allá. La Basílica de San Juan de Letrán, donde se aprueba la orden, y después la Basílica de San Marcos, Basílica de Santa Anastasia, Santa María in Templo, son lugares donde Santo Domingo ha rezado, ha vivido. La Basílica de Santa Sabina fue la basílica que regaló a Santo Domingo y a la orden el Papa Honorio, y después el monasterio de Santa María la Basílica de Santa María Mayor y la Basílica de San Clemente, que también son lugares dominicanos. Ahí tenemos una fotografía en la que aparece el pequeño pueblo de Caleruega, que está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España, en esa lista que cada vez se va haciendo más grande. Y allí en la lista encuentran qué se puede ver en estos lugares, cómo llegar, dónde alojarse y bueno, a quién contactar también. Una persona siempre de referencia. Evidentemente los nombres, el teléfono continúa, pero los nombres en una orden itinerante donde los nombramientos y los cambios son frecuentes, pues evidentemente esta no es la última actualización. Caleruega, el lugar de nacimiento de Santo Domingo, donde está el Torreón de los Guzmanes, que lo pueden ver ahí arriba, que está abrazado por el gran convento que se construyó en los años 50, y a la sombra de ese gran convento está el primer monasterio, el monasterio de las monjas dominicas, que llegaron allá a los pocos años después de la muerte de Santo Domingo. Aquí tenemos la parroquia de Gumiel de Izán, donde se nos va contando qué podemos ver y visitar en ese pueblo y por qué está en la ruta de Santo Domingo. Allá, entre los 7 y los 14 años, fue alumno y vivió Santo Domingo de Guzmán. Sigue el camino por el Burgo de Osma y su catedral. De nuevo, herramientas y modos de llegar, de hacer el camino. En Palencia nos encontramos también con la catedral, magnífica catedral, una gran catedral románica y gótica, y allá en ese lugar Santo Domingo estudió en la universidad. Y encontramos también el monasterio de la Vid, donde vivían la orden premonstratense, que tiene también un cierto vínculo con la orden dominicana. El monasterio de Silos, en torno a Caleruega, para poder también ver esa vinculación y profundizar en el momento y en el contexto medieval del nacimiento de Santo Domingo. Aquí esta fotografía de Santo Domingo penitente recuerda ese momento del lugar dominicano, de la huella dominicana en Segovia, donde se conserva todavía una pequeña cueva con una capilla gótica en la que Santo Domingo se retiraba por la noche a hacer penitencia y a llorar, porque era un grandísimo llorón, movido por la misericordia. Los cronistas, los frailes que espiaban a Santo Domingo, cuando Santo Domingo quedaba en la iglesia rezando por la noche, los frailes le espiaban y sabían qué es lo que hacía Santo Domingo, ¿no? Los modos de orar, y cómo a veces lloraba y se le escuchaba decir: Señor, ¿qué será de los pecadores? Misericordia, Señor, ¿qué será de los pecadores? Era una de sus letanías, ¿no? Bueno, pues en Segovia encontramos una huella, y aquí en la esquina la pila bautismal, la fuente del bautismo, donde en Caleruega fue bautizado Santo Domingo, y actualmente se bautizan a los hijos de los reyes de España. Está en el monasterio de las Dominicas de Madrid. Y aquí el final de la ruta en Madrid, con otros dos lugares dominicanos, el monasterio de Santo Domingo el Real, donde está la pila bautismal, y la Basílica de Atocha, en cuyo entorno se piensa que está enterrado Fray Bartolomé de las Casas, porque murió en Madrid. Y como el convento durante la historia ha tenido distintas construcciones, no se conserva el lugar exacto de su sepultura, porque se perdió el lugar del cementerio del convento, pero sí se sabe que en ese entorno donde actualmente está la basílica y hay un monumento que lo conmemora, está enterrado Fray Bartolomé, o lo que queda de Fray Bartolomé de las Casas, con ese proyecto que tenemos abierto de su canonización. Y la Virgen de Atocha, que es patrona de la Casa Real Española y una también de las devociones de los conventos que atienden los dominicos en Madrid. En la región de Francia, en el sur de Francia, los lugares dominicanos, con una pequeña
una pequeña excepción, un apéndice en Lourdes, que no es un lugar dominicano. Evidentemente Lourdes es un lugar del siglo XIX, no tiene que ver con el siglo XIII de Santo Domingo de Guzmán. Bueno, en la guía se nos cuenta la relación de esos lugares con la vida de Santo Domingo. En Toulouse, la casa de Pedro Sellán. Esta pequeña capillita está en esa casa. Como decía, no tiene mucho que ver, ahora que no me escucha el padre Charte, con la casa natal de San Ignacio y con el grandísimo santuario de los jesuitas en Loyola. Es todo mucho más sencillo, mucho más humilde. Nuestro fundador tardó muchos años en ser beatificado porque los frailes, cuando les preguntaban, ¿pero por qué no beatificáis ya a Santo Domingo? ¿Por qué no lo movéis un poco? Los frailes decían, es que si aquí empiezan a llegar los peregrinos, nos van a estorbar, nos van a hacer mucho ruido para estudiar, nos van a desconcentrar. Mejor que lo dejemos ahí. Y hasta que ya llegó un cardenal conocido de Santo Domingo, dijo, esto no puede ser, hay que empezar a remover esto. Y ya Santo Domingo tuvo el lugar que se merece, actualmente en Bolonia. El gran convento de los dominicos en Toulouse, que actualmente pertenece al Estado francés, es la iglesia donde se conservan los restos de Santo Tomás de Aquino, Les Jacobins en Toulouse, allá arriba, un magnífico templo gótico diseñado por un arquitecto dominico, porque como saben los dominicos hemos tenido siempre nuestra incursión en el mundo de la cultura. Más lugares dominicanos en el sur de Francia. Aquí este es el monasterio de Prull, que está inconcluso, donde vive una comunidad internacional de monjas dominicas guardando esa primera memoria del primer monasterio fundado por Santo Domingo de Guzmán. Los paisajes del sur de Francia, de Languedoc, el centro histórico de Fanjeaux, lugar que fue muy importante en el país y en la época de las cruzadas y del catarismo, y donde Santo Domingo también se asentó para trabajar. Más lugares que nos hacen referencia a este momento del sur de Francia y lugares de predicación de Santo Domingo como Carcassonne, la fortaleza, la Cité de Carcassonne, en cuya iglesia Santo Domingo predicó más de una ocasión. Lugares en Francia y ya pasamos a Italia. Y en Italia nos encontramos con la ciudad más dominicana para nosotros, es Bolonia, donde se encuentra el convento de Santo Domingo, el convento patriarcal de Santo Domingo y la basílica donde están enterrados los restos de Santo Domingo de Guzmán, en esta ciudad universitaria. Ya en Roma también nos encontramos, estos son lugares de la ciudad de Bolonia con restos y con recuerdos del paso de Santo Domingo. Como ven, es una guía muy abierta y de lo que se trata es de que los peregrinos puedan tener una herramienta para encontrar quien vaya a acogerles en esos lugares. Siempre se coloca a quién contactar, cómo llegar, porque lo que buscamos es eso, que cada uno haga un camino lento, despacito, y se encuentre con los frailes, con aquellos que son la memoria viva de Santo Domingo, con los que pueden actualizar su carisma. Lugares dominicanos en la región de Toscana y Umbría, a los que hice referencia, por supuesto, Florencia, un lugar con mucha tradición dominicana, y Siena, cómo no, con el lugar de nacimiento, de muerte y de vida de Santa Catalina de Siena, aunque ella está enterrada en Roma, en Santa María sopra Minerva, pero una de sus reliquias más importantes está en la iglesia de Siena. Es también parte de la ruta cateriniana, una ruta cateriniana dominicana. Y por último, en Roma, nos encontramos a la Basílica de Santo Domingo, de San Pedro, la Basílica de San Juan de Letrán, en donde estuvo repetidas veces y fue la residencia del Papa, donde aprobó la orden, el Papa Inocencio III, la orden dominicana. Otros lugares dominicanos, la Basílica de San Marcos, la Basílica de Santa Anastasia, Santa María in Templo, donde hubo un monasterio de monjas dominicas, el convento de San Sisto, donde fue también un lugar de un importante monasterio fundado por Santo Domingo, y la Basílica de Santa Sabina, que es actualmente la sede de la Curia Generalicia, que fue la basílica
que regalaron a la orden. Ahí dice, hacia febrero de 1220 llegan los primeros frailes dominicos a la Basílica de Santa Sabina. Santo Domingo vivió allí los últimos meses de su estancia en Roma. Y en este lugar, Santo Domingo dio el hábito a San Jacinto y a San Ceslao de Polonia. Bueno, pues lugares dominicanos hermosísimos en la ciudad eterna. Bueno, pues esta guía fue hecha con motivo del jubileo de la Orden, de los 800 años del nacimiento de la Orden en el 2016, pero todavía continúa estando vigente. Y es lo que quería compartir y presentar a todos ustedes. Espero que haya sido un descubrimiento interesante porque no nos vendemos muy bien los dominicos, pero tenemos cosas interesantes que contar. Este cuadernillo está en la web y estará accesible a todos los que vayan a recibir la documentación está editado, pero solamente traje dos. ¿Alguna pregunta? Adelante. Muchas gracias por la presentación. Sin duda hay lugares muy bonitos e interesante lo que han hecho. Somos de una diócesis en donde apenas hemos identificado unas rutas, para nosotros son rutas marianas, ¿sí? Y estamos llevando ideas, ¿cierto?, que nos permitan concretar esa aspiración de tener una pastoral del turismo. Entiendo que esta guía fue sencillamente elaborada para que las personas de manera espontánea se organicen y puedan hacer la ruta, o ustedes también tienen como propósito organizar las rutas, ¿sí?, llevar a las personas, hacer una catequesis previa, antes y durante, y si fuera así, quisiera que nos explique un poco cómo hacen ese ejercicio. Durante el jubileo, nosotros promovimos, para mucha gente era el momento, la ocasión de encontrarse con las raíces de la orden y con el carisma. Entonces sí que organizamos nosotros peregrinaciones de grupos que fueron haciendo estas rutas. Un año en España, otro año en Francia, otro año en Italia. Evidentemente, es igual que en Tierra Santa, igual que en Santiago. Cuando alguien cuenta lo que sucede en esos lugares, cuando alguien lo cuenta porque lo vive, ahí está la diferencia. Entonces, para nosotros hicimos la guía, pero en el 2016 nos involucramos y creemos que el camino es involucrarse para no dejar sola a la gente o al grupo que vaya. Porque en la guía hay la información logística mínima, pero hay que ponerle alma a esta información. Y para eso nosotros buscamos formar, acompañar a aquellos que van a acompañar, sean frailes, hermanas o laicos, miembros de la familia dominicana que van a acompañar. Y también tratamos en su momento de promover la hospitalidad y la acogida y la cultura de la acogida de aquellos conventos o casas que no estaban acostumbrados a recibir muchos peregrinos. Pues trabajamos con ellos también esta cultura de la hospitalidad y del encuentro.